Para generar ahora los muros divisorios, bastaría duplicar nuevamente el muro y generar un muro que haga la definición de tabique. Para esto, de nuevo, nos vamos a la vista que estamos trabajando, vamos a arquitectura y luego parto de un muro genérico, porque el muro genérico no tiene nada, es como la base. Y aquí defino ahora mi muro tabique espesor 12 centímetros. Acá tendría que cambiar la condición estructural y esto ya sería 12 centímetros. En la matriz de identidades, en algún momento habla acerca de los revestimientos, la aislación, espacio de aire, etcétera. Esos se llaman muros sándwich y los muros sándwich se configuran desde aquí mismo. Entonces nosotros podemos definir las capas que va a tener este tabique. Hasta el momento, si yo estoy definiendo 12 centímetros, eso quiere decir que mi muro tiene la estructura interna más los dos revestimientos o revestimientos que sean, que al final la suma de todos esos espesores definen 12 centímetros. Por lo tanto, si yo estoy estableciendo 12 centímetros como tabique, significa que en mi matriz de entidades estaría definiéndome una definición de un NDI 1 para este elemento. Entonces, para yo saltar de un NDI 1 a un NDI 3, bastaría modificar ya las propiedades de este elemento. Entonces, este muro ya no son 12 centímetros completos, sino que ahora tengo que insertar más capas. Entonces, para insertar más capas, fíjense acá que dice el lado exterior y este es el lado interior. Entonces, vendría siendo el revestimiento que va a quedar para dentro del edificio y este para afuera del edificio. Entonces tengo que insertar y con esta flechita defino dónde quiero ubicar esa línea de revestimiento. Entonces en este caso el core boundary vendría siendo la definición interior del entramado. Por ejemplo, puede ser un entramado de madera o de metal con, puede ser de estructura de fierro, etcétera. Entonces acá, como ya tiene una definición interna, esto queda tal cual como está acá. Y por ejemplo si yo quisiera definir esto como un entramado de estructura de acero galvanizado, tendría que definir por ejemplo el montante. Y el montante para mí es de 90 milímetros y queda de 9 centímetros. Entonces, si yo quiero colocar los revestimientos, por ejemplo si esto fuera volcanita, tendría que definir acá los 15 milímetros. En este caso si fuera la volcanita, la estándar, y aquí también los 15 milímetros. Entonces la suma entre todos estos espesores me definen el muro de tabique de 12. Y yo teniendo ya esta definición, podría decir que ya estoy cumpliendo con lo que me está pidiendo en la matriz de entidades correspondiente al NDI 3. Entonces, esa definición es de acuerdo a lo que está acá. Y las funciones tienen que ver si este elemento tiene una función de estructura dentro de esta capa o si no es un sustrato o es una membrana o es una terminación. Y en este caso es una terminación. Entonces si nos damos cuenta hay unos números 1, 2, 3, 4, 5 y esa es la jerarquía en cuanto a la, a la composición de este revestimiento. Entonces en este caso el 1 siempre está al centro y por lo tanto los siguientes vendrían siendo el 2, el 3, el 4 y el 5 y para el interior también lo mismo. Entonces en este caso, como es mi última capa, yo voy a darle que es un finish 1 porque después de esa capa puede aparecer lo que es la pintura. En este caso solamente es el revestimiento como material. Y en este caso lo mismo, un finish 1.4. Si hubiera un mortero previo a esto, hubiera tenido que colocar el sustrato y el sustrato hubiera sido el 2, etc. Las membranas, que vendrían siendo por ejemplo mandas tipo falca, fieltro, etcétera, no contienen un espesor, porque es tan mínimo el grado de capa como espesor que es prácticamente es, no se considera como la suma del espesor. Por lo tanto ya tengo esta definición, ya tengo mi muro
tabique para poder modelar. Entonces, ¿qué tengo que definir? Fijarme en la base, fijarme en el constraint que estoy modelando la altura y defino mi tabique. Por lo tanto, si yo quiero ver las capas, tendría que cambiar la calidad gráfica del nivel de detalle. El nivel de detalle se configura con este botón y pasamos de una calidad leve a una fina, y automáticamente ya aparecen los espesores de mi tabique, obviamente definiendo la materialidad, etcétera, como lo habíamos visto con el hormigón. Entonces ya teníamos definido tabiques, teníamos definido muros, y ahora habría que modelar los suelos de este proyecto. Entonces en este caso vamos a considerar que es un proyecto de hormigón armado y en el cual vamos a definir la losa de este proyecto. Como es arquitectura, nosotros siempre tenemos que estar pensando como si fuera el proyecto de arquitectura sin uso estructural. Por lo tanto, el suelo también tiene una definición de arquitectura y estructura. Entonces vamos a dar acá suelo de arquitectura, y nuevamente tengo que duplicar la información genérica para generar acá una losa de espesor igual 15 centímetros, por decir un ejemplo. Tiene prácticamente los mismos parámetros de configuración, que se comportan losa y muros, se comportan similar en cuanto a su definición, y también podemos definir también la información tipo sándwich en este caso. Entonces, como ya tenía el material creado, que es el H30, lo selecciono y aquí coloco los 15 centímetros. Entonces de esta manera ya tengo mi losa de 15 centímetros para mi proyecto. Pero para poder modelar losas se trabajan con geometrías cerradas, no pueden ser geometría abierta, tiene que ser polígono 100% cerrado. Por lo tanto yo tengo que dibujar el bosquejo de la forma que va a tener esa losa. En este caso lo puedo hacer con línea. Vamos a considerar que lo estamos así construyendo. O también podemos, si ya sabemos que esto es un rectángulo, modelar directo desde un rectángulo. Entonces de esta manera ya tenemos nuestra losa del proyecto definida en el nivel 1. Si vamos a elevación sur, las losas o los suelos o cualquier definición que tenga un suelo como tal, siempre se modela del nivel hacia abajo. Si nosotros quisiéramos que esto estuviera un desfase con respecto al nivel, tendríamos que modificar el parámetro height offset from level. Si nosotros quisiéramos que esto estuviera 15 centímetros arriba, entonces aquí tendríamos que decir que esto está 15 centímetros con respecto al nivel 1. Y si en el caso, si quisiéramos que estuviera más abajo, por ejemplo, no en el nivel 0, pero yo creo que esto parta 30 centímetros más abajo del nivel 1, tendríamos que colocar menos 30 centímetros. Entonces con negativo usted modela hacia abajo y con positivo hacia arriba. De esa manera usted utiliza los parámetros para cambiar esto y no alteran la modelación como tal. Porque como les comentaba, como estos elementos se asocian a un nivel, cualquier modificación que tenga el nivel, el elemento se va a arrastrar con respecto a esa información. Entonces para modelar ahora en el piso 2, bastaría que me cambie al piso 2, de nuevo herramienta flor, y modelo el piso 2. Automáticamente me lee el nivel y ya tendría la información del nivel. Esto que está acá me dice si yo quiero que los muros se atachen a los se atache en el nivel del suelo. Entonces, o sea, los tabiques se adhieran a este radier. Lo recomendable yo digo que no, porque si ya tenemos una configuración ya preestablecida, un estándar de modelo, me gustaría que eso revisarlo manualmente para no decirle al programa que haga cualquier cosa que no quiera que esté haciendo. Por lo tanto, yo después voy a revisar esa información como revisión de modelo. Entonces ya tenemos nuestras dos losas, y a eso me refería, que el tabique por criterio
tiene que llegar abajo de la losa. Entonces, ¿cómo modificamos eso? Para que se atache bajo la losa, utilizamos esa herramienta que se llama Attach Top, y lo que hace es que nosotros seleccionamos el elemento que queremos atachar, seleccionamos el botón y seleccionamos a qué elemento queremos que vaya. Entonces automáticamente el tabique se ajusta a la losa, a la parte baja de la losa, tal cual como está en el dibujo. Entonces de esta manera voy haciendo control de calidad del modelo y así me voy asegurando que la información se vaya modelando como si ustedes estuvieran construyendo, porque este programa es una simulación de una construcción. Entonces ya tienen definidos los tabiques, y ahora pasaríamos a la parte de empezar a indexar información a estos tabiques o los muros exteriores, y vamos a partir con las puertas. Las puertas son familias cargables y son familias basadas en muro, es decir, que necesitan un muro para poder insertarse. No las puedo colocar en cualquier espacio de trabajo porque está configurada como familia para que el huésped sea o el host sea un muro. Por eso cuando paso la puerta por el muro aparece el símbolo. Entonces voy a hacer las puertas interiores, voy a utilizar la misma configuración por defecto y voy a ubicar la puerta. Entonces yo ubico la puerta y ahora utilizamos una tercera herramienta que es la herramienta de espacio, o sea la tecla espacio, para poder definir el lado de abertura de la puerta. Esto funciona con todas las familias que son cargables porque nos permite poder girar sin la necesidad de estar haciendo un espejo con el elemento. Entonces voy a ubicar la puerta acá aproximadamente a este punto y voy a hacer otra puerta por acá. Si nosotros necesitamos una cota exacta, por ejemplo al tabique que estoy marcando acá, bastaría acotar con la cota de alineación, de alineado, desde donde quiero medir hasta el elemento que es hasta el revestimiento. Pero al momento de pasar el mouse por acá, automáticamente me sale el centro. Para que yo pueda tener un control de esto y no me pase eso, tengo que empezar a utilizar la herramienta Tab, que es la herramienta que está arriba de la mayúscula, teclado, y con esta me permite poder rastrear. Entonces, seleccionándolo una vez y seleccionando el tab justamente en el punto que yo quiero que acote, el programa va a mostrar una línea azul y ustedes le hacen un clic y ahí pueden acotar con respecto al revestimiento. Luego, seleccionando la puerta, yo puedo darle la distancia que corresponde. Entonces aquí de la misma manera acotamos el lado de la puerta y luego con tab buscamos la cara del muro. Ya tenemos la ubicación de la puerta más exacta. Si nos vamos a una vista 3D y nos vemos esto, es porque se está viendo todo el modelo completo. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder cortar esta figura o este modelo 3D? Hay un parámetro que se llama Section Box, y esto revela la caja que está contenida este modelo. Entonces esta caja tiene una serie de flechas que permiten ajustar el corte del modelo. Entonces en este caso, si nosotros vamos bajando con la flecha hasta un punto donde permita cortar, se corta el modelo 3D y ahí podemos visualizar las puertas. Una manera rápida de ajustar esto es seleccionando este cubo que muestra las vistas, por ejemplo vista frontal, derecha, izquierda, arriba y abajo, y yo acá puedo seleccionar directamente en front y se me va directa a esa vista de frente para que no tengan que ajustarlo al ojo. Y acá seleccionan la caja, la section box,
y pueden ajustar directamente a su criterio. Entonces es una manera más rápida de ajustar esas vistas. Y aquí estamos viendo las puertas. Entonces esas puertas por defecto tienen esa configuración porque es una familia cargable que tiene esa definición de forma, porque fue creada de esa manera. Entonces, ¿qué información importante tiene esta puerta? Esta puerta está en el nivel 1, tiene un nombre, que es el que está aquí, tiene ese tipo, y por lo tanto la hoja de la puerta y todas las dimensiones están basadas en los parámetros de ancho y alto de cómo está configurada esta familia. Entonces, si nos vamos a matriz de entidades, tenemos que buscar aquí las puertas, y las puertas tiene esta descripción. Tiene el parámetro de definición de IFC y tiene los tipos de operación de acuerdo al criterio de la puerta. Entonces ustedes cuando definen el nombre de la puerta tienen que definirlo de acuerdo a esto. Esto es una puerta con un panel tanto a la izquierda. Esto es una puerta de 2 paneles. Esto es una puerta de aluminio. Esto es una puerta, ¿entienden? Entonces todos definen el nombre de acuerdo a los criterios que se establecen acá. Y de aquí nuevamente volvemos al mismo caso de los NDI. Para un NDI 1, lo único que me interesa son las dimensiones del proyecto, y estos son los TDI que me exige para ese NDI 1 en las puertas. Para un NDI 3 ya necesito una definición del material, disponibilidad de mercado, identificación del componente, nombre, descripción, porque ahora ustedes están colocando, según lo que me están pidiendo acá, se modelan las entidades de puertas con sus hojas, marcos específicos, si corresponde, considera la apertura aproximada y los principales elementos como jambas, cabezales y mecanismos de operación. Por lo tanto, ustedes para definir su puerta en un nivel NDI 3 tienen que modelar lo que está solicitando acá, de lo contrario no están cumpliendo con esta matriz. Y los parámetros que exigen son de acuerdo a estos TDI y de acuerdo a estos parámetros que se solicitan. Por lo tanto, usted tiene que definir la materialidad, la resistencia al fuego, altura de acceso, ancho de acceso, y ya dan por cumplido el TIK. Lo mismo que para estos valores, etcétera. Entonces, ustedes tienen que plasmar esta tabla de entidades en cada entidad que modelen y tienen que ir controlando esa información. De lo contrario, cuando participen en un proyecto, les pueden rechazar el modelo porque están incumpliendo lo solicitado por el plan B. Entonces, si utilizamos esta puerta como ejemplo y yo quisiera hacer una puerta, por ejemplo, de 70 por 2 pies, bastaría editar el tipo y ahora los parámetros son totalmente distintos a los parámetros de muro y flor, o sea, suelo, porque esta familia es una familia cargable y tiene otros parámetros de creación. Estos parámetros que están acá no es necesario que sean exactamente lo mismo, fueron creados a partir de ese estándar, pero idealmente todas las familias cargables deberían tener los mismos nombres de parámetros para que sea más fácil extraer su información. Entonces, si damos por definido un estándar, esto lo podríamos considerar que está dentro del estándar el NDI 3, porque yo veo que tiene modelado las jambas cabezales, tiene considerado la materialidad y tiene considerado la apertura, etcétera. Pero tengo que identificar que también cumple con estos parámetros. O sea, en cuanto a la información geométrica estoy cumpliendo, pero en la información en cuanto a la información tengo que completar para cumplir completamente los dos criterios a establecer. Entonces, como dije, vamos a hacer una puerta. Siempre partimos de la base de una, la duplicamos y aquí yo puedo generar, siguiendo el mismo estándar que está acá, puedo decir ya son de 700 por 2100, y este nombre no tiene nada que ver porque aquí me lo está haciendo referencia en milímetros, eso es solamente un nombre,
no tiene nada que ver con la unidad del proyecto. Entonces es una puerta de 70 por 210 y tengo los parámetros de ancho y los parámetros de altura. Entonces acá tengo que decir 210 y el ancho 70. Entonces ya tengo mi puerta de 70 por 210. Idealmente, cuando ustedes definen familia, siempre tiene que tener un nombre de familia de acuerdo a lo especificado y también una definición del tipo coherente en cuanto a su estructura y nombre, para que no sea tan desordenado. Piensen que esto después va a estar en la tabla de ubicación y va a aparecer cualquier nombre, un nombre incorrecto. Por lo tanto, tenemos una instancia de puerta de 70 por 210 y tenemos una instancia de puerta de 915 por 2134. Las ventanas funcionan de la misma manera que las puertas, también son basadas en muros. Por lo tanto, una ventana es más básica que una puerta y yo puedo elegir, por ejemplo, en este caso hay tres tipos de familias que están cargadas. Tiene una esta de panel fijo, tiene estas que son con abertura y en este caso voy a elegir, por ejemplo, esa de que dice 850 por 900. Entonces acá, para poder colocar la puerta, obviamente tienen que ubicarla en un muro, pero acá aquí tienen que definir la altura de la ventana, donde está ubicada con respecto al piso. Por ejemplo, si estuviera a 1 metro, lo va a hacer con respecto a 1 metro con respecto al nivel que corresponda acá, y se emplazan. Así de sencillo se emplaza el proyecto. Entonces de esta manera ya tienen emplazadas sus puertas y si las quieren ya acotar a distintas distancias tendrían que la misma herramienta de anotación de cota y podría ya elegir, por ejemplo, con respecto al muro exterior y ya la puedo ubicar a una distancia más exacta. Entonces ya tienen definidos sus puertas y ventanas del proyecto. Automáticamente el programa hace una pasada y cuando ustedes cubican automáticamente ya el programa descuenta esa abertura y ya tienen el material más efectivo. Así que todo lo que ustedes vayan modelando es tal cual como ustedes van a construir, porque generalmente cuando se cubica estos elementos se consideran los tabiques completos, por ejemplo, sin descontar las puertas, y en este caso si está descontando las puertas para que consideren ese margen de error.